La puerta de caoba maciza se cerró detrás de mí con un golpe seco que resonó en todo el piso ejecutivo. Aún podía sentir la saliva de Rodrigo Santamaría salpicando mi rostro cuando gritó esas palabras que cambiarían todo. Eres una basura sin dinero, Valeria. Una don nadie que jamás logrará nada en esta industria. Vete de aquí antes de que llame a seguridad para que te saquen como la rata que eres. Sus ojos inyectados en sangre, su dedo índice apuntándome como si fuera menos que humana, su traje de $15,000 arrugándose mientras se inclinaba sobre su escritorio para asegurarse de que cada palabra me penetrara como un cuchillo. Lo que Rodrigo no sabía, lo que nadie en esa sala de juntas sabía, era que en mi bolso llevaba un documento que en exactamente 9 meses convertiría ese insulto en la ironía más deliciosa de mi carrera. Pero estoy adelantándome. Déjame contarte cómo una mujer sin un centavo en el bolsillo logró comprar la empresa del hombre que la humilló frente a toda la junta directiva. Todo comenzó 3 años antes, cuando yo era una simple analista junior en Quantum Solutions, una empresa de tecnología mediana que se especializaba en software de gestión logística. No era glamoroso, no era emocionante, pero era mi primer trabajo real después de la universidad y lo necesitaba desesperadamente. Mi familia había vendido todo para pagar mis estudios en ingeniería de sistemas, y el peso de esa deuda emocional me perseguía cada mañana cuando tomaba el metro abarrotado hacia la oficina. Rodrigo Santamaría era el CEO, un hombre de 45 años que había heredado la empresa de su padre y que se pavoneaba por los pasillos como si hubiera construido un imperio con sus propias manos. La realidad era muy diferente. Durante mis primeros 6 meses, mantuve la cabeza baja y trabajé el doble que mis compañeros. Llegaba 2 horas antes y me iba 2 horas después. Revisaba cada línea de código 3 veces, cada informe 5 veces. Mi supervisor, un hombre amable llamado Fernando, notó mi dedicación y comenzó a asignarme proyectos más complejos. Fue en uno de esos proyectos donde descubrí algo que nadie más había visto. Estaba analizando los patrones de uso de nuestro software principal cuando noté una anomalía en los datos. Los clientes que utilizaban una función específica, una que permitía la integración con sistemas de inventario en tiempo real, reportaban una eficiencia 37% mayor que el promedio. Pero esa función estaba siendo subutilizada masivamente porque estaba escondida en un menú secundario y requería una configuración manual complicada. Pasé 3 semanas de mis noches y fines de semana desarrollando un prototipo. Rediseñé la interfaz, automaticé la configuración y creé un sistema de recomendaciones inteligentes que sugería a los usuarios cuándo y cómo utilizar esta función. Los resultados en las pruebas internas fueron asombrosos. Podíamos aumentar la eficiencia operativa de nuestros clientes en un 40% en promedio, lo que significaba que podríamos justificar un aumento de precio del 60% en nuestras licencias y aún así ser la opción más rentable del mercado. Estaba eufórica. Preparé una presentación de 45 diapositivas con datos, proyecciones, análisis de mercado y casos de estudios simulados. Le pedí a Fernando que me ayudara a conseguir una reunión con Rodrigo. La reunión se programó para un viernes por la tarde. Llegué 30 minutos antes, revisé mi presentación 10 veces, practiqué mi discurso frente al espejo del baño. Cuando finalmente entré a la sala de juntas, Rodrigo estaba allí junto con el director de tecnología, la directora financiera y el jefe de ventas. Fernando me presentó con orgullo, mencionando mi dedicación y el potencial de lo que había descubierto. Comencé mi presentación con manos temblorosas pero voz firme. Expliqué el problema, mostré los datos, describí mi solución y proyecté los números financieros. Cuando llegué a la diapositiva que mostraba un aumento potencial de ingresos de $23 millones en el primer año, vi cómo los ojos de Rodrigo se iluminaban. Pero entonces hice algo que cambiaría todo. En mi entusiasmo y mi ingenuidad, en mi deseo de demostrar que no solo había encontrado un problema sino que había pensado en todo, incluí una diapositiva adicional. Una diapositiva donde señalaba que esta oportunidad se había perdido durante años porque la estructura organizacional de la empresa no incentivaba la innovación desde niveles junior, porque no había canales claros de comunicación entre los equipos técnicos y la dirección, porque el liderazgo estaba más enfocado en mantener el status quo que en buscar crecimiento. Lo dije con respeto, lo enmarqué como una oportunidad de mejora, pero lo dije. El silencio en la sala fue sepulcral. Rodrigo se inclinó hacia adelante en su silla, entrelazó sus dedos y me miró con una expresión que no supe interpretar en ese momento. Luego sonrió, una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Interesante presentación, Valeria. Muy interesante.
Déjanos discutir esto internamente y te daremos una respuesta la próxima semana. Me fui de esa sala sintiéndome simultáneamente orgullosa y ansiosa. Fernando me palmeó la espalda y me dijo que lo había hecho muy bien, pero había algo en su tono que no me tranquilizó. El lunes siguiente, me llamaron a Recursos Humanos. Me informaron que mi proyecto había sido aprobado para implementación inmediata, pero que sería liderado por el equipo senior de desarrollo. Mi rol sería de consultora técnica sin ningún cambio en mi posición o salario. Cuando pregunté sobre reconocimiento o al menos una mención en las comunicaciones internas, me dijeron que era una expectativa poco realista para alguien de mi nivel. Durante los siguientes 6 meses, vi cómo mi idea se implementaba exactamente como yo la había diseñado. Vi los números de ventas dispararse, vi a Rodrigo dar entrevistas en medios especializados atribuyéndose el mérito de la innovación, vi bonos millonarios distribuirse entre los ejecutivos. Mi nombre nunca fue mencionado. Pero yo seguí trabajando, seguí observando, seguí aprendiendo. Comencé a entender cómo funcionaba realmente Quantum Solutions. La empresa tenía buenos productos pero una gestión mediocre. Rodrigo tomaba decisiones basadas en su ego más que en datos. Rechazaba oportunidades porque no había sido su idea. Contrataba y promovía basándose en lealtad personal más que en competencia. La empresa crecía a pesar de su liderazgo, no gracias a él, impulsada por el trabajo de ingenieros talentosos y un equipo de ventas excepcionalmente hábil liderado por una mujer llamada Patricia que básicamente mantenía toda la operación funcionando mientras Rodrigo jugaba golf con inversores. Decidí que si no podía crecer dentro de la empresa, crecería fuera de ella. Usando el pequeño bono que recibí ese año, me inscribí en un programa de MBA ejecutivo nocturno. Durante 2 años, trabajé de 7 de la mañana a 6 de la tarde en Quantum, luego asistía a clases de 7 a 11 de la noche, estudiaba los fines de semana y dormía un promedio de 5 horas por noche. Fue brutal. Hubo noches en que lloré de agotamiento en el metro. Hubo momentos en que consideré rendirme. Pero cada vez que Rodrigo pasaba por mi escritorio sin siquiera mirarme, cada vez que escuchaba a los ejecutivos atribuirse el mérito del trabajo de otros, cada vez que veía oportunidades desperdiciadas por incompetencia, me recordaba por qué estaba haciendo esto. Durante mi MBA, conocí a un profesor llamado Javier Mendoza que se convirtió en mi mentor. Javier había sido CEO de 3 startups exitosas antes de retirarse temprano para enseñar. Vio algo en mí que yo misma no veía. Después de clase, me quedaba para discutir casos de estudio, estrategias de negocio, estructuras de financiamiento. Le conté sobre mi experiencia en Quantum y en lugar de ofrecerme simpatía, me ofreció un desafío. Si eres tan inteligente como creo que eres, demuéstramelo. Tráeme un análisis completo de Quantum Solutions. Fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas. Pero no me traigas generalidades. Quiero números, quiero especificidades, quiero insights que solo alguien con tu acceso interno podría tener. Pasé 3 meses trabajando en ese análisis. Revisé cada informe financiero público, cada comunicado de prensa, cada review de clientes. Pero más importante, utilicé mi acceso interno para entender los verdaderos números. Sabía cuánto costaba realmente desarrollar nuestros productos. Sabía qué clientes estaban considerando irse y por qué. Sabía que empleados clave estaban infelices y buscando nuevas oportunidades. Sabía dónde estaban los cadáveres enterrados. El documento final tenía 120 páginas y era devastador. Quantum Solutions, a pesar de sus ingresos crecientes, era fundamentalmente frágil. Dependía demasiado de un número pequeño de clientes grandes. Su pipeline de desarrollo era una porquería porque Rodrigo seguía rechazando inversión en investigación. Su cultura organizacional estaba podrida desde arriba. Y lo más importante, estaba valorada en el mercado privado a un múltiplo que no reflejaba estos riesgos fundamentales. Cuando le mostré el análisis a Javier, se quedó en silencio durante 10 minutos leyendo. Luego cerró el documento, me miró y dijo, Valeria, esto es trabajo de nivel consultoría estratégica senior. Pero más que eso, esto es la base para algo más grande. Dime, si tuvieras los recursos, ¿qué harías? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Qué haría con qué? Pregunté. Con esta información, respondió. Tienes en tus manos un mapa completo de cómo esta empresa es mal gestionada. Sabes exactamente qué debería hacerse diferente. Sabes dónde están las oportunidades que están siendo ignoradas. La pregunta es, ¿vas a quedarte siendo una empleada junior que observa desde la banca, o vas a jugar el juego?
Esa conversación me obsesionó durante semanas. Una noche, no pude dormir y me quedé despierta hasta las 4 de la mañana escribiendo. No un análisis esta vez, sino un plan. Un plan audaz, probablemente imposible, definitivamente arrogante. Pero un plan. ¿Qué pasaría si yo, una simple analista sin dinero ni conexiones, intentara comprar Quantum Solutions? Sonaba ridículo incluso en mi propia cabeza. La empresa valía aproximadamente $200 millones. Yo tenía tal vez $30.000 ahorrados. Pero mientras más escribía, más el plan comenzaba a tomar forma no como una fantasía sino como una posibilidad matemática. El modelo que desarrollé se basaba en varios pilares. Primero, Quantum no era una empresa pública sino privada, propiedad principalmente de Rodrigo y su familia junto con algunos inversores ángeles originales. Esto significaba que no necesitaba conseguir 200 millones en efectivo, necesitaba convencer a los accionistas de vender. Segundo, mi análisis mostraba que la empresa estaba significativamente sobrevalorada dadas sus vulnerabilidades subyacentes. Un comprador educado podría argumentar por un precio mucho menor. Tercero, y esto era clave, si pudiera estructurar un deal con suficiente deuda y traer inversores estratégicos que aportaran no solo dinero sino también valor operacional, el equity que yo necesitaría poner podría ser mínimo. Era un leveraged buyout clásico, el tipo de transacción que firmas de private equity hacían todo el tiempo. Excepto que sería ejecutado por una mujer de 28 años sin ningún historial en finanzas corporativas. Le mostré el plan a Javier. Esta vez, su reacción fue diferente. Se rió. No una risa cruel, sino una risa de genuino deleite. Valeria, esto es completamente loco. Nunca va a funcionar. Los números son creativos hasta el punto de la fantasía. Las suposiciones son enormemente optimistas. Y aun si todo saliera perfecto, tomaría años ejecutar y tendrías que tener suerte extraordinaria. Hizo una pausa. Dicho eso, he visto cosas más locas funcionar. Y tengo que admitir que tu estructura básica no es estúpida. Si realmente quieres intentar esto, necesitas 3 cosas. Primero, necesitas aliados dentro de la empresa que puedan darte inteligencia en tiempo real y eventualmente apoyo cuando hagas tu movimiento. Segundo, necesitas encontrar un inversionista ancla que te dé credibilidad. Y tercero, necesitas paciencia. Esto no es algo que suceda en meses. Esto es un juego de años. Así comenzó la fase más intensa de mi vida. Por fuera, seguía siendo Valeria Cortés, analista junior en Quantum Solutions. Por dentro, me convertí en una arquitecta de mi propio destino. Comencé a construir relaciones estratégicas dentro de la empresa. No de manera obvia o manipuladora, sino genuina. Me ofrecí voluntaria para proyectos interdepartamentales que nadie más quería. Ayudé a colegas con su trabajo sin esperar nada a cambio. Lentamente, me convertí en alguien en quien la gente confiaba. Patricia, la directora de ventas, se convirtió en una aliada particular después de que la ayudé a rescatar una presentación para un cliente clave que su equipo había estropeado. No sé cómo lo haces, me dijo una vez. Trabajas más que nadie aquí y nadie te lo reconoce. ¿Por qué te quedas? Le sonreí y dije, porque estoy aprendiendo más de lo que crees. Paralelamente, Javier me presentó a algunos de sus contactos en el mundo del capital de riesgo y private equity. La mayoría me ignoraron o fueron condescendientes. Una mujer joven sin historial queriendo hacer un LBO era, para ellos, una pérdida de tiempo. Pero había excepciones. Conocí a Sebastián Torres, un inversionista de 50 años que había hecho su fortuna en telecomunicaciones y ahora buscaba oportunidades en tech. A diferencia de otros, Sebastián realmente escuchó mi pitch. Revisó mi análisis. Hizo preguntas difíciles. Y al final me dijo algo que nunca olvidaré: Valeria, tu plan tiene agujeros del tamaño de camiones. Tus suposiciones son demasiado optimistas. Tu timeline es probablemente irreal. Pero tienes algo que la mayoría de los MBAs en sus 30 y tantos no tienen: conoces esta empresa desde adentro. Has visto cómo funciona realmente, no solo las versiones sanitizadas que presentan a los inversores. Dame 6 meses para hacer mi propia debida diligencia. Si me gusta lo que veo, consideraré ser tu ancla. Esos 6 meses fueron tortuosos. Sebastián envió a su equipo a investigar cada aspecto de Quantum. Hablaron con clientes, con exempleados, con competidores. Revisaron contratos, finanzas, tecnología. Yo seguía trabajando en la empresa, manteniendo mi cabeza baja,
pero cada semana le proporcionaba a Sebastián información adicional que su equipo no podía obtener externamente. Fue una violación de confianza con mi empleador, lo admito. Pero Rodrigo había violado mi confianza primero cuando robó mi trabajo. Esto era simplemente jugar con las mismas reglas que él había establecido. Al final del 6º mes, Sebastián me llamó a su oficina. Tu análisis era correcto, dijo. Esta empresa está mal gestionada. Rodrigo Santamaría es un CEO mediocre que está desperdiciando el talento de su equipo. Hay oportunidades enormes que no están siendo perseguidas. Dicho eso, conseguir que él venda va a ser casi imposible. Quantum es su identidad. Su padre fundó esta empresa. Su ego está completamente atado a ser el CEO. No va a vender solo porque alguien le ofrezca dinero. Me hundí en mi silla, pero Sebastián continuó. Sin embargo, hay otra opción. En mi debida diligencia, descubrí que Rodrigo tiene presión de sus coinversores. La empresa no está creciendo tan rápido como debería. Han tenido que rechazar oportunidades de expansión porque no quieren diluir el control de Rodrigo trayendo más inversores. Hay frustración. Si pudiéramos acceder a esos inversores directamente, ofrecer comprar sus stacks y luego presionar a Rodrigo desde el directorio, podríamos forzar una venta. Era brillante y maquiavélico. Durante los siguientes meses, Sebastián y yo trabajamos en identificar a cada inversor minoritario en Quantum. Eran 6 en total, cada uno con entre 5 y 15% de la empresa. Sebastián comenzó a acercarse a ellos discretamente, sondeando su satisfacción con Rodrigo, su interés en liquidez. 3 de ellos resultaron ser receptivos. Estaban cansados de la arrogancia de Rodrigo, frustrados por las oportunidades perdidas. Sebastián estructuró un deal donde compraríamos sus participaciones combinadas del 32%, dándonos una posición minoritaria significativa pero no controladora. El precio fue alto, cerca de $70 millones por ese 32%. Sebastián puso 50 millones, un fondo de private equity que él trajo puso 15 millones, y yo, increíblemente, necesitaba poner 5 millones. No tenía 5 millones. Ni siquiera tenía 500.000. Pero Javier, mi mentor, resultó ser más que solo un profesor. Era parte de una red de inversores ángeles que apostaban en personas, no solo en ideas. Él personalmente puso 2 millones y convenció a 3 de sus colegas de poner 1 millón cada uno, tomando equity en mi vehículo personal de inversión. Tuve que dar casi todo el equity de mi parte, quedándome solo con un 20%, pero estaba dentro del juego. La transacción se cerró en secreto. De la noche a la mañana, pasé de ser una analista junior a ser, técnicamente, una de las accionistas minoritarias de Quantum Solutions. Pero nadie en la empresa lo sabía. Rodrigo no lo sabía. La estructura estaba configurada a través de holdings y vehículos que ocultaban mi participación. El plan era esperar el momento correcto para revelarnos. Ese momento llegó 6 meses después, durante la revisión anual de resultados. Quantum había tenido un año decente pero no excepcional. El crecimiento estaba desacelerando. Y acababan de perder un cliente importante, uno de sus 5 más grandes, debido a problemas de servicio que yo había anticipado en mi análisis original. El board estaba preocupado. Fue entonces cuando Sebastián, ahora con un asiento en el directorio representando nuestra posición accionaria, comenzó a hacer preguntas difíciles. Cuestionó decisiones estratégicas. Señaló oportunidades perdidas. Sugirió que tal vez era tiempo de considerar traer nuevo liderazgo o al menos un CEO que pudiera complementar las debilidades de Rodrigo. Rodrigo explotó. En una reunión de directorio que se volvió legendaria según quienes estuvieron allí, Rodrigo acusó a Sebastián de ser un advenedizo que no entendía la industria, de estar tratando de sabotear la empresa. Amenazó con comprar de vuelta su participación accionaria. Sebastián calmadamente respondió que estaría feliz de venderle, pero el precio sería 150 millones por el 32%, una valoración total de 468 millones, más del doble de la valuación actual de la empresa. Rodrigo no tenía ese dinero y lo sabía. Estaba atrapado con un accionista hostil que ahora tenía poder de bloqueo en decisiones importantes. Durante los siguientes meses, la tensión en la empresa se volvió palpable. Rodrigo se volvió paranoico, viendo conspiraciones en cada esquina. Comenzó a tomar decisiones cada vez más erráticas, alejando a más miembros del equipo. Patricia, la directora de ventas, renunció después de una pelea particularmente fea sobre compensaciones. 2 de los ingenieros senior se fueron a un competidor.
El precio de las acciones en el mercado privado comenzó a caer. Y entonces llegó mi momento. Fernando, mi viejo supervisor que siempre había sido bueno conmigo, me llamó a su oficina. Valeria, algo raro está pasando en la empresa. Rodrigo está actuando como loco. Hay rumores de problemas con inversores. Algunos de nosotros estamos preocupados. Lo miré y tomé una decisión. Fernando, necesito contarte algo, pero tienes que prometerme absoluta confidencialidad. Pasé la siguiente hora contándole todo. Mi análisis, mi plan, mi participación accionaria, todo. Su cara pasó por docenas de expresiones, desde shock hasta incredulidad hasta algo que parecía respeto. Valeria, no sé si esto es brillante o completamente loco. ¿Qué vas a hacer ahora? Voy a esperar, le dije. Rodrigo va a cometer un error. Siempre lo hace cuando está bajo presión. Y cuando lo haga, voy a estar lista. El error llegó más rápido de lo que esperaba. Desesperado por mostrar crecimiento y acallar a sus críticos en el board, Rodrigo decidió lanzar un nuevo producto que no había sido adecuadamente probado. Yo lo supe porque todavía tenía acceso a los sistemas internos y amigos en el equipo de desarrollo. El producto tenía bugs críticos. Iba a fallar espectacularmente. Traté de advertir a través de canales normales, enviando reports anónimos a QA, pero fueron ignorados. Rodrigo había dado órdenes de lanzar sin importar qué. El lanzamiento fue un desastre. El producto falló en el cliente de demostración más importante, causando una interrupción de 6 horas en sus operaciones. La historia llegó a la prensa especializada. El precio de las acciones en el mercado privado cayó 20% en una semana. Y fue entonces cuando Sebastián hizo su movimiento. Convocó una reunión extraordinaria del board y propuso formalmente que Rodrigo fuera removido como CEO. No teníamos los votos para forzarlo por nosotros mismos, pero la propuesta puso presión en los otros directores y accionistas. El mensaje era claro: o Rodrigo aceptaba cambios significativos en cómo la empresa era manejada, o habría una batalla pública que dañaría aún más el valor de la empresa. Rodrigo, acorralado, hizo lo peor que podía hacer. Convocó una reunión all hands de toda la empresa donde dio un discurso paranoico acusando a fuerzas externas de conspirar contra él, prometiendo luchar hasta el final, y asegurando a todos que los problemas eran temporales. Fue embarazoso y contraproducente. Después de esa reunión, recibí mensajes de docenas de empleados preguntando qué estaba realmente pasando y si deberían empezar a buscar nuevos trabajos. Fue entonces cuando pedí mi reunión con Rodrigo. Le dije a su asistente que tenía información importante sobre la situación con el board que él necesitaba escuchar. Para mi sorpresa, aceptó verme. Supongo que estaba tan desesperado que estaba dispuesto a hablar con cualquiera. Entré a su oficina un martes por la tarde. Rodrigo se veía terrible, ojos rojos, traje arrugado, una botella medio vacía de whisky en su escritorio a pesar de que apenas eran las 3 de la tarde. ¿Qué quieres, Valeria?, preguntó sin ninguno de los pretenses usuales. Me senté sin ser invitada. Quiero hablarte sobre el futuro de Quantum Solutions. Él bufó. A menos que tengas una solución mágica para mis problemas con el board, no tengo tiempo para esto. En realidad, dije, abriendo mi portafolio, sí tengo una solución. Quiero comprar la empresa. El silencio que siguió fue absoluto. Rodrigo me miró como si me hubiera crecido una segunda cabeza. Luego comenzó a reír, una risa áspera y amarga. ¿Tú? ¿Tú quieres comprar mi empresa? ¿Con qué? Tus ahorros de analista junior. Esto es ridículo. Coloqué un documento en su escritorio. Este es un términos sheet preliminar. Estoy ofreciendo comprar el 68% restante de la empresa que tú y tus coinversores poseen por $130 millones. Tengo financiamiento comprometido. Tengo el apoyo del 32% accionario que ya controlamos. Y tengo un plan detallado para volver a posicionar la empresa y restaurar su valor. Rodrigo tomó el documento con manos temblorosas y comenzó a leer. Vi cómo su cara pasaba de incredulidad a confusión a comprensión a furia. Tú eres parte del grupo que compró las acciones. Tú has estado conspirando contra mí todo este tiempo. Eres una traidora. Una víbora. Se levantó de su silla, su cara poniéndose roja. ¿Sabes lo que eres? Eres una basura sin dinero que está jugando juegos que no entiende. Una don nadie que jamás logrará nada en esta industria. No voy a vender mi empresa a alguien como tú. Prefiero verla arder antes de dártela.
Ahora vete de aquí antes de que llame a seguridad para que te saquen como la rata que eres. Calmadamente, recogí mi portafolio y me levanté. La oferta está sobre la mesa, Rodrigo. Tienes 2 semanas para considerarla. Después de eso, voy a ir directamente a tus coinversores y ofrecerles comprar su parte del 68%. Sin tu cooperación, el precio que tendré que ofrecerles será más bajo para compensar la dificultad, lo que significa que tu parte valdrá menos. Pero de una forma u otra, voy a tener el control de esta empresa. La única pregunta es cuánto vas a recibir en el proceso. Caminé hacia la puerta, pero antes de salir me volví. Por cierto, aquella presentación que hice hace 3 años, la innovación que le agregó 23 millones en ingresos el primer año y probablemente más de 80 millones acumulados hasta ahora, esa fue mi idea. Mi trabajo. Mi visión. Y nunca me diste crédito ni compensación. Así que no me hables de traición. Solo estoy jugando según las reglas que tú estableciste. Las siguientes 2 semanas fueron las más largas de mi vida. Rodrigo no respondió, pero a través de Sebastián supe que estaba en conversaciones frenéticas con sus abogados y asesores financieros. Mientras tanto, yo hice exactamente lo que dije que haría. Sebastián y yo nos reunimos discretamente con los otros accionistas principales de Rodrigo, presentando nuestra oferta. La recepción fue mixta. Algunos eran leales a Rodrigo. Otros estaban tentados por la liquidez. Pero todos reconocían que la empresa estaba en una trayectoria problemática bajo su liderazgo. El día 14, recibí una llamada de los abogados de Rodrigo. Querían negociar. Durante las siguientes semanas, entramos en un proceso brutal de negociación. Rodrigo luchó por cada punto, por cada centavo. Quería más dinero, quería garantías, quería un rol continuo en la empresa. Yo no cedí en lo fundamental. El precio era firme. No habría rol para él en la nueva estructura más allá de una consultoría pagada de 6 meses para asegurar transición suave. Su era como CEO de Quantum Solutions había terminado. La transacción final se estructuró así: 145 millones por el 68% restante, un precio más alto que mi oferta original pero todavía razonable dadas las circunstancias. El financiamiento vendría de múltiples fuentes: 50 millones adicionales de Sebastián y sus socios, 40 millones del fondo de Private Equity, 30 millones en deuda senior de un banco, y 25 millones en notas convertibles de un grupo de inversores estratégicos que Javier había ensamblado. Yo personalmente no tuve que poner más capital, pero mi participación en el equity final se diluyó al 5%. Aún así, 5% de una empresa de 200 millones valía 10 millones en papel, y yo sería la CEO. El cierre de la transacción fue programado para un viernes. Esa mañana, me levanté temprano, me puse mi mejor traje, y conduje hasta las oficinas de los abogados donde se firmarían los documentos finales. Rodrigo llegó con su esposa y sus propios abogados, luciendo derrotado pero intentando mantener alguna dignidad. Pasamos 3 horas firmando documentos, transferencias bancarias siendo verificadas, certificados de acciones siendo intercambiados. Y entonces, oficialmente, Valeria Cortés, la analista junior que había sido humillada y robada, se convirtió en la CEO y accionista principal de Quantum Solutions. Pero mi trabajo apenas comenzaba. La empresa estaba dañada. Los empleados estaban desmoralizados. Los clientes estaban nerviosos. Tenía que actuar rápido. Lo primero que hice fue convocar una reunión al Hans para esa misma tarde. Le dije a todos la verdad, que la empresa había sido mal dirigida, que había oportunidades enormes que habíamos dejado pasar, que muchos de ellos habían sido subestimados y subutilizados, pero que eso iba a cambiar. Anuncié aumentos salariales inmediatos del 15% para todos los empleados que llevaran más de 2 años en la empresa, un programa de bonos basado en desempeño que realmente recompensaría la innovación, y un nuevo proceso donde cualquier empleado, sin importar su nivel, podría presentar ideas directamente a la gerencia ejecutiva. La respuesta fue abrumadora. Después de la reunión, docenas de personas vinieron a hablar conmigo. Algunos lloraban. Otros simplemente querían estrechar mi mano. Fernando me abrazó y susurró: sabía que eras especial, pero esto supera todo lo que imaginé. Patricia, la exdirectora de ventas que había renunciado, me llamó esa noche. Escuché lo que pasó. Si todavía necesitas alguien que dirija ventas, estoy interesada en regresar. La contraté de vuelta inmediatamente, pero esta vez como VP Senior de ventas con equity en la empresa. Los primeros 6 meses fueron un huracán de cambios. Reestructuramos completamente el equipo ejecutivo,
trayendo talento nuevo pero también promoviendo desde adentro a personas que habían sido pasadas por alto durante años. Implementamos procesos ágiles de desarrollo que redujeron nuestro tiempo de lanzamiento de productos a la mitad. Cerramos 2 líneas de productos no rentables y duplicamos la inversión en las áreas de mayor crecimiento. Y lo más importante, creamos una cultura donde las ideas importaban más que la jerarquía. Los resultados hablaron por sí mismos. En el primer año bajo mi liderazgo, los ingresos crecieron 42%. La retención de empleados subió del 65 al 91%. Recuperamos al cliente que habíamos perdido y agregamos 7 nuevos clientes de Enterprise. El margen operativo mejoró del 18 al 28%. Las publicaciones de la industria comenzaron a escribir sobre el sorprendente turnaround de Quantum Solutions. Empezaron a llegar ofertas de adquisición de empresas más grandes, pero las rechazamos todas. Esto apenas comenzaba. Durante el segundo año, hicimos algo aún más audaz. Usamos nuestra nueva credibilidad y capital para adquirir 2 competidores más pequeños, integrando su tecnología y talento en nuestra plataforma. De repente, pasamos de ser un jugador mediano a ser uno de los 3 mayores en nuestro espacio. Las conversaciones con clientes cambiaron. Ya no éramos la opción presupuestaria, éramos la opción premium que entregaba valor real. Para el tercer año, Quantum Solutions había triplicado su valuación. Lo que había sido una empresa de 200 millones cuando la compramos ahora valía 600 millones según múltiples firmas de evaluación. Sebastián y sus coinversores estaban eufóricos. Javier, mi mentor, me confesó una noche durante una cena que cuando me conoció nunca imaginó que llegaría tan lejos tan rápido. Valeria, eras buena en el análisis, eso siempre lo vi. Pero resultaste ser brillante en la ejecución. Eso es mucho más raro. Pero la historia no termina ahí. Porque 3 años después de aquel viernes cuando Rodrigo me insultó, cuando me llamó basura sin dinero y me dijo que nunca lograría nada, recibí una llamada inesperada. Era de su asistente, la misma mujer que había estado con él durante años. Señora Cortés, sé que esto es inusual, pero el señor Santamaría me pidió que la contactara. Le gustaría reunirse con usted si es posible. Mi primer instinto fue rechazar. ¿Para qué querría yo reunirme con Rodrigo? Pero la curiosidad pudo más. Acordamos reunirnos en un café neutral, no en las oficinas de Quantum. Llegué 5 minutos tarde intencionalmente, una pequeña muestra de poder. Rodrigo ya estaba allí, sentado en una mesa del rincón. Se veía diferente. Más viejo, más cansado, pero también más humilde. Se levantó cuando me acerqué y extendió su mano. La estreché brevemente y me senté. Gracias por venir, dijo. No estaba seguro de que aceptarías. Casi no lo hago, respondí. ¿Qué quieres, Rodrigo? Tomó un sorbo de su café, claramente incómodo. He estado siguiendo lo que has hecho con Quantum. Lo que has logrado es impresionante. La empresa está en mejor forma de la que jamás estuvo cuando yo estaba a cargo. Hizo una pausa. Y quería disculparme. Por cómo te traté. Por robarme el crédito de tu trabajo. Por insultarte ese día en mi oficina. Por no verte como la talento excepcional que eras. Fui un idiota arrogante que dejó que su ego destruyera algo bueno. La disculpa me tomó completamente por sorpresa. Había imaginado este momento muchas veces durante aquellos años difíciles cuando estaba ejecutando mi plan. En mis fantasías, Rodrigo venía arrastrándose pidiendo una segunda oportunidad y yo lo rechazaba fríamente. Pero ahora que estaba sucediendo, no sentía satisfacción ni venganza. Solo sentía una extraña mezcla de tristeza por el tiempo perdido y gratitud por las lecciones aprendidas. Acepto tu disculpa, dije finalmente. Pero necesitas entender algo, Rodrigo. No hice todo esto para venganza. Lo hice porque vi una oportunidad siendo desperdiciada. Porque sabía que podía hacerlo mejor. Porque tenía algo que probar, sí, pero principalmente a mí misma, no a ti. Él asintió lentamente. Lo entiendo. Y para ser honesto, parte de por qué quería reunirme es porque he estado luchando desde que vendí. Intenté comenzar otra empresa pero fracasó. Intenté ser consultor pero nadie me contrataba porque mi reputación estaba dañada. Y me di cuenta de que durante todos esos años dirigiendo Quantum, nunca realmente entendí el negocio como tú lo entendías. Estaba jugando un rol, actuando como pensaba que un CEO debía actuar, pero no tenía la visión ni la habilidad ejecutiva que tú tienes. Hubo una larga pausa. Luego Rodrigo dijo algo que nunca esperé.
Valeria, sé que esto va a sonar ridículo dado nuestro historial, pero he estado pensando en volver a estudiar, tal vez obtener una certificación en Product Management o algo así. Empezar de nuevo desde abajo, aprender las cosas que nunca aprendí. Y me preguntaba, ¿habría alguna posibilidad de que pudieras escribirme una carta de recomendación? Sé que es mucho pedir. Lo miré durante un largo momento. Parte de mí quería reír. El hombre que me había llamado basura sin dinero ahora me pedía una carta de recomendación. El universo tenía un sentido del humor retorcido. Pero otra parte de mí, la parte que había luchado tanto por ser vista como algo más que mi posición o mi cuenta bancaria, la parte que creía en segundas oportunidades porque había necesitado tantas yo misma, sintió compasión. Te diré que, dije. Te escribiré la carta con una condición. Quiero que hagas trabajo voluntario durante 6 meses en una organización sin fines de lucro que ayuda a jóvenes de comunidades desfavorecidas a entrar en carreras tecnológicas. Quiero que mentores a alguien joven que tiene talento pero no oportunidades, como yo era una vez. Y quiero que realmente lo hagas, no solo por cumplir sino porque entiendes lo que es tener que luchar el doble para obtener la mitad del reconocimiento. Rodrigo pareció sorprendido pero luego sonrió, una sonrisa genuina que nunca había visto en él antes. Eso es justo. Lo haré. Y lo hizo. Durante los siguientes meses, recibí actualizaciones de la organización sin fines de lucro sobre cómo Rodrigo estaba realmente comprometido, ayudando a un joven programador de una familia de bajos recursos a desarrollar sus habilidades y conseguir su primera pasantía. Fue extraño ver esa transformación, pero también fue reconfortante de alguna manera. Mientras tanto, Quantum Solutions continuó creciendo. Para el 4.º año, comenzamos a recibir ofertas serias de adquisición de gigantes tecnológicos. Una empresa en particular, Tech Global Inc., ofreció $900 millones por una adquisición completa. Sebastián y los otros inversores estaban presionando para aceptar. Era una salida increíble, multiplicando su inversión original por más de 6 veces en solo 4 años. Pero yo tenía una visión más grande. En lugar de vender, convencí al board de que hiciéramos una oferta pública inicial. Argumenté que el mercado nos daría una valuación aún mejor y nos permitiría mantener algo de control mientras obteníamos liquidez. Fue una apuesta arriesgada. Las IPOs Tech habían sido volátiles últimamente. Pero confiaba en nuestros números y en nuestra historia. El roadshow para la IPO fue intenso. Durante 6 semanas, viajé por el mundo presentando nuestra visión a inversores institucionales. Algunos eran escépticos. ¿Quién era esta CEO de 32 años sin pedigrí tradicional? Pero cuando veían nuestros números, cuando escuchaban nuestra historia de transformación, cuando entendían el mercado al que estábamos sirviendo, la mayoría quedaba convencida. El día del IPO llegó finalmente. Establecimos el precio inicial en $32 por acción, lo que valuaba la empresa en $1.100 millones. Cuando la campana de apertura sonó y las acciones comenzaron a comerciarse, vi con asombro cómo el precio subía inmediatamente a $45. Para el cierre del primer día, estábamos en $52, una valuación total de $1.800 millones. Mi participación del 5% ahora valía $90 millones en papel. Sebastián y sus socios habían multiplicado su inversión por 8. Javier y sus amigos ángeles que habían apostado por mí cuando nadie más lo haría habían hecho cada uno más de 20 millones. Y más importante para mí, había creado valor real. Habíamos generado empleos, habíamos ayudado a nuestros clientes a ser más eficientes, habíamos contribuido al ecosistema tecnológico. Esa noche, después del cierre del mercado, organicé una celebración para toda la empresa. No fue en un lugar lujoso sino en nuestra propia oficina, con pizza y cerveza barata, porque quería que fuera sobre nosotros, sobre el equipo que había hecho esto posible. Durante mi brindis, conté la historia completa por primera vez públicamente. Les conté sobre aquella presentación hace años donde mi idea fue robada. Les conté sobre trabajar noches y fines de semana en mi MBA mientras seguía trabajando tiempo completo. Les conté sobre el insulto de Rodrigo, sobre su desprecio, sobre cómo me llamó basura sin dinero. Y les conté cómo ese insulto, en lugar de destruirme, me dio la claridad y la motivación para hacer algo extraordinario. Cada uno de ustedes tiene una historia, dije. Cada uno ha sido subestimado, pasado por alto, o le dijeron que no era suficientemente bueno en algún momento. Y mi mensaje para ustedes es este: usa esa duda, usa ese rechazo, usa ese dolor como combustible. No para venganza,
no para probar que otros estaban equivocados, sino para probar a ti mismo lo que eres capaz de lograr. Porque al final, este éxito no es mío. Es nuestro. Lo construimos juntos, creyendo cuando nadie más creía, trabajando cuando nadie más estaba trabajando, arriesgando cuando la opción segura habría sido más fácil. La ovación que siguió fue ensordecedora. Vi a personas llorando, abrazándose, celebrando no solo el éxito financiero sino lo que representaba, que el trabajo duro importa, que el talento puede vencer al privilegio, que las segundas oportunidades existen si estás dispuesto a pelear por ellas. Varios meses después del hipo, estaba revisando correos una tarde cuando vi uno de una dirección que no reconocía. El asunto decía simplemente gracias. Lo abrí con curiosidad. Era de Rodrigo. Había completado su trabajo voluntario y había sido aceptado en un programa de certificación en Product Management. Pero más allá de eso, escribía sobre cómo la experiencia lo había cambiado. Por primera vez en mi vida, escribió, entiendo lo que significa ganarse respeto en lugar de exigirlo por título o posición. El joven que estuve mentoreando consiguió un trabajo tiempo completo en una startup prometedora, y el CEO me dijo que parte de la razón fue mi recomendación. Sentí más orgullo por eso que por cualquier cosa que logré en Quantum. Gracias por darme esta oportunidad de redención. No la merecía, pero la aprovechaste. Leí el correo 3 veces. Luego, hice algo que no había planeado hacer. Le respondí, Rodrigo, todos merecemos oportunidades de crecer y cambiar. Me alegra que hayas encontrado tu camino. El éxito no se trata de nunca fallar, se trata de lo que haces después de fallar. Sigue adelante. El mundo necesita más personas dispuestas a admitir que estaban equivocadas y hacer el trabajo para mejorar. Hoy, 5 años después de aquel día cuando Rodrigo Santamaría me llamó basura sin dinero, Quantum Solutions es una empresa pública exitosa valorada en más de $3.000 millones. Hemos expandido a 12 países, empleamos a más de 2.000 personas, y nuestro software ayuda a optimizar la logística de algunos de los negocios más grandes del mundo. Yo sigo siendo CEO, aunque ahora tengo un equipo ejecutivo excepcional que hace que mi trabajo sea más fácil cada día. Pero más allá de los números y los logros corporativos, lo que más me enorgullece es la cultura que hemos construido. Una cultura donde las ideas importan más que los títulos. Donde el trabajo duro es reconocido y recompensado. Donde las personas de orígenes no tradicionales tienen las mismas oportunidades que aquellos con pedigrí privilegiado. Hemos establecido un programa de becas que paga la universidad completa más un estipendio para 50 estudiantes de bajos recursos cada año, con la única condición de que hagan trabajo voluntario mentoreando a otros cuando se gradúen. Patricia dirige ese programa ahora, y es una de las cosas de las que habla con más pasión. A veces, cuando estoy sola en mi oficina tarde en la noche, miro hacia atrás en todo el viaje y me maravillo de cómo momentos de humillación pueden convertirse en catalizadores de transformación. Aquel día en la oficina de Rodrigo, cuando sus palabras me golpearon como puñetazos físicos, cuando me sentí más pequeña de lo que jamás me había sentido, una parte de mí murió. Pero otra parte nació. Una parte que se negaba a ser definida por lo que otros pensaban de mí. Una parte que entendía que mi valor no estaba determinado por mi cuenta bancaria o mi título de trabajo, sino por lo que podía crear, por el valor que podía agregar, por las vidas que podía impactar positivamente. El insulto de Rodrigo, eres una basura sin dinero, se suponía que me destruiría. En cambio, me liberó. Me liberó de la necesidad de aprobación externa. Me liberó del miedo al fracaso porque ya había experimentado la humillación pública. Me liberó para tomar riesgos audaces porque, ¿qué más podía perder? Y paradójicamente, al dejar de preocuparme por lo que otros pensaban y enfocarme completamente en ejecutar mi visión, logré más de lo que jamás había soñado. No voy a romantizar la lucha. Hubo noches de insomnio, momentos de duda paralizante, días donde quise rendirme. Hubo sacrificios, relaciones que sufrieron porque no tenía tiempo, experiencias que me perdí porque estaba trabajando, una juventud que invertí completamente en construir algo más grande que yo. Pero no me arrepiento de nada. Porque al otro lado de ese sacrificio encontré algo que muchas personas buscan toda su vida y nunca encuentran: propósito, impacto y la satisfacción profunda de saber que tomé mi destino en mis propias manos y lo moldeé según mi voluntad. Hoy, cuando jóvenes profesionales me preguntan por consejo, les cuento mi historia sin embellecer las partes difíciles. Les digo que el éxito no es lineal, que habrá personas que te subestimen y te menosprecien, que el camino estará lleno de obstáculos que parecerán insuperables.
Pero también les digo que dentro de cada uno de nosotros existe una capacidad de resiliencia y determinación que solo se descubre cuando somos empujados al límite. Les digo que los insultos de hoy pueden convertirse en el combustible para los logros de mañana, si elegimos usarlos de esa manera. Y cuando me preguntan específicamente sobre Rodrigo, sobre cómo lidiamos con personas que nos han hecho daño, les digo esto: la mejor venganza no es venganza en absoluto. Es vivir tan bien, lograr tanto, convertirte en una versión tan excepcional de ti mismo que la opinión de esa persona se vuelve irrelevante. No porque los hayas destruido, sino porque has crecido más allá del espacio donde su opinión importa. Rodrigo me llamó basura sin dinero. Yo respondí no con palabras sino con acciones, construyendo algo tan significativo que 9 meses después regresé no a rogar por mi trabajo sino a ofrecer comprarlo todo. Ese es el tipo de respuesta que resuena mucho más fuerte que cualquier contrainsulto podría haber hecho. La historia de cómo una empleada junior se convirtió en CEO de la empresa que la humilló se ha contado muchas veces ahora en artículos de negocios y podcast. Algunos lo presentan como una historia de venganza, otros como un cuento inspiracional de superación. Pero para mí, es simplemente la historia de entender mi propio valor cuando nadie más lo hacía. Es la historia de apostar por mí misma cuando las probabilidades sugerían que debía jugar a lo seguro. Es la historia de convertir el rechazo en determinación, la humillación en motivación, y el desprecio de otros en creencia propia inquebrantable. Así que sí, Rodrigo Santamaría me llamó basura sin dinero. Y 9 meses después, esa basura sin dinero regresó con una oferta de compra total por su empresa. Pero la parte más dulce no fue comprársela. Fue construir algo mejor de lo que él jamás pudo, demostrando que el verdadero liderazgo no viene del título o del linaje, sino de la visión, el trabajo duro y la voluntad inquebrantable de convertir los obstáculos en escalones hacia algo extraordinario.